bienvenida a la conferencia. Vamos a... Me dicen si miran la presentación. ¿La logran ver, chicos? Sí, licenciada. Ok. Bien. Entonces, por respeto a los que se conectaron puntual, vamos a comenzar. En su mayoría, o algunos pues, me conocen. Mi nombre es Patricia Blandón y soy docente del Departamento de Microbiología. Voy a estar participando en el componente de Bacteriología 1 en algunas conferencias, creo que son aproximadamente 4, iniciando con esta. Y pues estuve con un grupo en lo que fue la clase práctica. La conferencia de hoy, pues, es hablar un poquito sobre lo que corresponde a la genética bacteriana. Tenemos que estar claro que en una hora no vamos a abarcar todo lo que es la genética bacteriana, sino las cosas más importantes, ¿verdad? Sobre esta. Y pues les queda a ustedes ir a hacer un autoestudio, ¿verdad? Para hacer un complemento. ¿Entendido? ¿Me escuchan, chicos? ¿Están ahí? Entendido, licenciada. Ok. Entonces, para hablar un poquito de lo que es la genética bacteriana, primeramente tenemos que saber o tenemos que entender qué es la genética. Así a grandes rasgos o a lo que uno se le viene a la mente, genética, genes. Los genes transmiten información de los individuos, ¿verdad? Entre individuos de la misma familia, de la misma especie, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la genética, pues es la ciencia que estudia la herencia. Y si queremos un concepto un poco más estructurado, pues podemos decir que la genética es la ciencia que define y analiza la herencia o la constancia y cambio de las funciones fisiológicas que constituyen las proteínas de los organismos. Indiferente del tipo de individuo o organismo que sea. Un concepto un poco más simple, pues no es más que el proceso de evolución biológica de todo organismo vivo, producto de la alteración de su material genético. Es decir, cuando el material genético se combina. Ya saben ustedes que existen dos tipos de material genético o de ácido nucleico, que es el que contiene el material genético. Tenemos ADN, que no es más que ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que normalmente lo encontramos en los virus, correspondiente al ácido al ácido ribonucleico, perdón. Entonces, ya sabiendo la conceptualización de lo que es la genética, podemos caer, ¿verdad?, a hablar un poco sobre cómo está estructurado y cuáles son las funciones de lo que es el genoma como tal bacteriano, que es lo que nos corresponde en conocer lo que en el componente de bacteriología, ¿verdad? Bien, entonces podríamos decir pues que el material genético de las bacterias se encuentra distribuido en el citoplasma, no está distribuido o no se encuentra en un núcleo, sino que está distribuido en el citoplasma. Y a todo este material genético que está distribuido en el citoplasma se le denomina o se le puede denominar nucleoide, cuerpo nuclear, región nuclear o cromosoma bacteriano, el cual está constituido por alrededor de un 80% de ADN.
En esta imagen, donde vemos en blanco y negro una bacteria, podemos ver cómo está distribuido en el interior de la bacteria el ADN o el ácido nucleico distribuido en el citoplasma como tal. A diferencia de las células eucariotas, este no está en un núcleo, introducido en un núcleo, sino que está disperso en el citoplasma en algo que se le denomina nucleolo, o le pueden llamar cuerpo nuclear o región nuclear o cromosoma bacteriano. En esta imagen de acá vemos, esta es una imagen de una E. coli, la cual pues su ADN es el que ha sido un poco más estudiado, ¿verdad? Por la importancia que esta presenta. Podemos decir que, bueno, el ácido nucleico contiene los genes, ¿verdad? Que son los que contienen toda la información necesaria para la supervivencia de la célula. Estos tienen una sola copia de su cromosoma y por lo tanto se llaman haploides. ¿Qué quiere decir que sean haploides, chicos? A ver, ¿qué quiere decir que este material genético o genes sean haploides? ¿Están ahí, muchachos? No quiero estar hablando sola. De una sola célula. Ok. Se refiere entonces al término haploide. Cuando decimos que son haploides, se refiere a una célula o a un organismo que solo tiene un único conjunto de cromosomas. ¿Ok? Entonces, se refiere a que la célula u organismo contiene un único conjunto de cromosomas. ¿Ok? Entonces, entendemos que en las células bacterianas, el material genético se encuentra disperso, ¿verdad? En lo que es el citoplasma, en algo que se le denomina nucleoide o cuerpo nuclear o región nuclear o cromosoma bacteriano. Este está compuesto de aproximadamente un 80% de ácido nucleico, contiene genes, ¿verdad? Los cuales tienen presente o contienen toda la información necesaria para la supervivencia de la célula. Tienen una sola copia de su cromosoma y por lo tanto son haploides. Por eso es que decimos que son haploides, porque solo tienen una sola copia de cromosoma. Definamos cromosoma, ¿verdad? Porque lo estamos mencionando mucho, ¿verdad? De que el cromosoma, el material genético se encuentra en un lugar, pues, o disperso en el citoplasma, en algo que se llama nucleoide o cromosoma bacteriano. Definamos cromosoma. El cromosoma bacteriano, pues, no es más que una molécula de ADN de doble hélice en forma circular. Su tamaño puede variar según la especie bacteriana y, como les decía, una de las bacterias más estudiadas desde el punto de vista genético es la E. coli, cuyo ADN mide aproximadamente 1100 metros de longitud y tiene aproximadamente 3.200.000 pares de nucleótidos. ¿Estamos entendidos cómo se encuentra el material genético en una bacteria? ¿Cómo se puede llamar a esa región, ¿verdad? Donde se encuentra disperso, qué es un cromosoma y que en las bacterias, por contener una sola copia de su cromosoma, son haploides. ¿Estamos entendidos? Sí, Lisa.
Bien. Entonces, hablamos de los genes, que son la herencia, la unidad de la herencia, ¿verdad? También los podemos denominar como segmentos de ADN que tienen en su secuencia nucleótidos que son necesarios para que se efectúe propiedades bioquímicas o fisiológicas específicas de las bacterias y poder expresar sus genotipos, ¿verdad? Y fenotipos. ¿Qué es un nucleótido? Si decimos que los genes están constituidos por nucleótidos, ¿qué es un nucleótido? Chicos. Es el que está formado por ejemplo, la adenina, la timina, que también está el fósforo, la participación de un azúcar también. Ok, bien. Yo se los puse esquematizado acá, ¿verdad? Pero podemos conceptualizarlo pues como un compuesto químico orgánico que es fundamental en los ácidos nucleicos, no solamente, ¿verdad?, en ARN, sino que también en ADN. Entonces son compuestos químicos orgánicos fundamentales de los ácidos nucleicos, que como bien dijo su compañera, están constituidos por una base nitrogenada. Estas bases nitrogenadas pueden ser purinas, dentro de las cuales tenemos adenina, guanina y pirimidinas, que dentro de las cuales tenemos timina y citosina, en lo que es el ácido desoxirribonucleico. En el ARN, que no voy a entrar en detalle, ¿verdad? Simplemente que sepan que hay una variante. En vez de una de ellas se cambia por uracilo, ¿ok? Y están constituidos, aparte de, los nucleótidos están constituidos, aparte de una base nitrogenada, ¿verdad? Que son estas cuatro en ácido nucleico, en ADN, están constituidos por un azúcar que es una pentosa, que en el caso del ADN es una desoxirribosa y en el caso del ARN es una ribosa. Y el otro componente, como bien lo decía su compañera, pues es un grupo fosfato que está unida a la pentosa y une cada uno de los azúcares que contiene los diferentes nucleótidos, ¿verdad? A la vez unido a la pentosa y a la base nitrogenada. Estas bases nitrogenadas pues van a tener su debido, por decirlo así, unión a la otra cadena, ¿verdad? En dependencia de qué es lo que tengamos. Por ejemplo, si tenemos adenina, ya sabemos que su correspondiente es una timina. Si tenemos guanina, la correspondiente es una citosina. Y así sucesivamente, de tal forma que se vaya dando la unión o la formación de una doble hélice de ADN. ¿Estamos claros en esto? Los nucleótidos, los genes están constituidos están constituidos sí, por segmentos de ADN que contienen en su secuencia nucleótidos. Estos nucleótidos son compuestos químicos orgánicos fundamentales de los ácidos nucleicos, tanto ARN como ADN. Estos a su vez, los nucleótidos están constituidos por una base nitrogenada, un azúcar, que es una pentosa, y un grupo fosfato. Estas bases nitrogenadas en ADN son adenina, guanina, timina, citosina. En ARN se cambia una por uracilo. La pentosa o el azúcar en ADN es una desoxirribosa y el ARN es una ribosa. Y pues el grupo fosfato se mantiene. ¿Ok?
Pero quiero que sepan, ¿verdad?, que estas estructuras o estos elementos están unidos entre sí para ir dando la formación de segmentos al ácido nucleico, en este caso al ADN, que no es más que el ácido desoxirribonucleico. Entonces, para poder realizar o para poder darse la combinación y la expresión de genes, pues tiene que haber una replicación del ADN, ¿verdad? Entonces, la replicación del ADN bacteriano se inicia en una secuencia específica del cromosoma denominado ORIC. No sé si pueden ver el cursor. El lado derecho se da el inicio de la replicación del ADN bacteriano. El proceso de esta replicación se da gracias a la presencia de varios o de un sinnúmero de elementos, dentro de los cuales podemos mencionar enzimas que tienen tareas o funciones elementales para que esta replicación se pueda dar de forma exacta, ¿verdad? Y podamos tener varias copias del ADN bacteriano. Dentro de estas enzimas podemos mencionar las helicasas, que son las que nos permiten o tienen la función de desenrollar el ADN. Las primasas, aquí tenemos una R primasa, las primasas, estas son las que sintetizan los cebadores que dan lugar a la iniciación del proceso de replicación. Y dentro de las más importantes tenemos las ADN polimerasas. Existen un sinnúmero de ADN polimerasas y estas son las encargadas de copiar el ADN en dirección 5' a 3'. Esta replicación se dice que es semiconservativa. ¿Por qué? Porque cada una de las moléculas de ADN posee una cadena del ADN original en relación a la cual se va haciendo el ordenamiento o bien se va dando la complementariedad de bases en relación a la estructura del ADN molde. Para hablar un poquito pues, de la replicación o dar un ejemplo, en el caso de la E. coli, como les decía, que es la que tiene su ADN más estudiado, se conocen 3 enzimas de ADN polimerasa distintas que tienen funciones diferentes a la hora de la replicación del ADN de coli. Tenemos la ADN polimerasa 3 o ADN Pol 3, la pueden encontrar en las bibliografías, la cual o a la cual se le atribuye la mayor parte de los procesos de la replicación para el ADN de coli. Y tenemos la ADN Pol 1 y ADN Pol 2 o ADN polimerasa 1 y 2, las cuales cumplen fundamentalmente roles en la reparación de rupturas o de errores en las moléculas de ADN que se vayan replicando. Entonces, importante que sepamos que se inicia a partir de una secuencia específica del cromosoma, en el cual se llama ORIC. Que existen enzimas fundamentales que nos permiten que la replicación del ADN bacteriano se dé de forma segura, específica, ¿verdad? Y sin errores.
dentro de las cuales podemos mencionar las helicasas, que son las que nos permiten el desencadenamiento o desenrollamiento del ADN, las primasas, que son las que nos comienzan a dar la síntesis de los cebadores o primer que inician el proceso de replicación, y las ADN polimerasas, que son las encargadas de copiar el ADN en dirección 5', 3'. En relación a los microorganismos, ¿verdad? Pueden contener diferentes enzimas ADN polimerasa. Por ejemplo, en el caso de las E. coli, les mencionaba que tenemos 3. La ADN Pol 3, que es la que se encarga o que se le atribuye la mayor parte del proceso de replicación. Y tenemos la ADN polimerasa 1 y 2, que son las que se encargan de hacer correcciones o reparaciones, ya sea de rupturas en el proceso de replicación o de errores en las moléculas de ADN, que se vayan formando. Hasta el momento vamos bien, chicos. Bueno, las bacterias. Licenciada, Diga. ¿puede repetir cuál era la función de la Pol 1? Ok. En el caso de las ADN polimerasas en general tienen la función de que nos copian el ADN en direcciones 5' a 3'. En el caso, por ejemplo, de la E. coli, la Pol 3 es a la que se le atribuye el funcionamiento o bien la mayor parte del proceso de replicación, ¿verdad? Y en el caso de E. coli también tenemos ADN polimerasa 1 y ADN polimerasa 2. A estas se les atribuye la función de reparación o tienen roles de reparación de rupturas o de errores que se vayan dando en las moléculas de ADN que se repliquen. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Entonces, las bacterias, pues a diferencia de las células eucariotas, son capaces de replicar su ADN a lo largo de todo su ciclo celular. Y se le denomina replicón a cada unidad de replicación del ADN en el cual contienen todos los elementos que sean requeridos para regular el proceso de replicación. El proceso de replicación bacteriano, si lo esquematizamos, pues va a estar dado en 3 fases. Una iniciación, una elongación y una terminación. En el caso de la iniciación, bueno, esta se va a dar a partir del origen del replicón donde se forman las horquillas. No sé si pueden ver el cursor. La horquilla o las horquillas, porque se pueden dar de ambos lados, bilateral. Esta iniciación se da por la acción de la enzima helicasa, que, como les decía, es la que se encarga de realizar el desenrollamiento de la estructura del ADN, formándose así pues, una porción monocatenaria, es decir, una sola hebra de ADN que va a servir como molde. Entonces, se forma una porción monocatenaria que estará en condiciones de formar un complejo con ciertas proteínas de unión al ADN encargadas de estabilizar la cadena sencilla y que va a comenzar a darse enlaces de hidrógeno con cada una de las bases nitrogenadas que se vayan complementando o que se vayan uniendo. La elongación consiste en el avance de la horquilla o de la replicación del ADN conforme se van agregando nucleótidos a la cadena neosintetizada.
y que se va dando en un orden establecido por las reglas de complementariedad, como ya les mencionaba. Si es una adenina, se va a unir una timina. Si es una citosina, se va a unir una guanina. Entre cadena molde y la replicación que se va dando, o la nueva cadena sintetizada. En esta etapa de elongación participan fundamentalmente lo que son la ADN polimerasa, las cuales van a tener la función, como bien les decía, de agregar nucleótidos en dirección 5', 3' para que se vaya dando el crecimiento de la cadena y requieren de una cadena de ADN molde para ir haciendo esta complementariedad. Y por último, tenemos lo que es la terminación, que se va a dar luego de que ambas horquillas de replicación hayan atravesado la mitad del cromosoma en direcciones opuestas y se encuentran en la región terminal del genoma. En esta región o en este término, en este punto, se van a ver secuencias de ADN que actúan como blanqueadores para el avance de las horquillas y se pueda terminar de hacer la síntesis o replicación del ADN complementario. Entonces, en la fase de replicación tenemos, si lo esquematizamos, 3 fases. La iniciación, ¿verdad? Que se va a dar a partir del origen de un replicón donde se forman las horquillas, ¿verdad? De replicación por la acción de las helicasas, que son las que van a ir desenrollando el ADN y formando así una porción monocatenaria que va a estar condicionada por un complejo de proteínas de unión al ADN, que son las que van a estabilizar la cadena la cadena sencilla de ADN. Tenemos un proceso de elongación que es que se va a dar el avance de la horquilla de replicación conforme se van dando la agregación de nucleótidos en base a las reglas de complementariedad de bases, es decir, como si está una adenina, pues le corresponde que se una una timina, si hay una guanina, pues le corresponde que se le una una citosina. Y en este paso, pues van a estar actuando principalmente lo que son las ADN polimerasas. Y un proceso de finalización o terminación, el cual se da luego que ambas horquillas de replicación han atravesado la mitad del cromosoma en direcciones opuestas y se encuentran en la región terminal del genoma. Entonces, yo les hablaba al inicio de que para que se dé la expresión de genes tiene que haber una replicación, pero también tiene que haber ciertos procesos en relación a la expresión fenotípica de los microorganismos. El fenotipo no es más que un conjunto de caracteres que se manifiesta por interacción de los genotipos. Y para que se pueda dar la expresión de esto, tiene que haber, luego de la replicación, una transcripción y una traducción. En esta filmina o en esta imagen podemos ver el ácido, el ADN, ácido desoxirribonucleico, el cual va por medio de una enzima que es la ARN polimerasa, se va a determinar un segmento, el cual va a servir como molde. Se va a dar un complemento con el ARN mensajero, el cual va a llevar la información a los ribosomas y a partir de aquí se puede comenzar a dar la formación de proteínas, ¿verdad? Por parte de las bacterias.
Para hacerlo o definirlo un poco mejor, pues tenemos que la transcripción el proceso de transcripción es el proceso en el cual tenemos que la ARN polimerasa sintetiza un producto complementario a una cadena de ADN usando como molde, sí, al que va a usar como molde. Una de las clases más importantes de ARN es el que conocemos como ARN mensajero, ya que este tiene que llevar la información de este ADN complementario hacia fuera del ácido del material genético, hacia los elementos como el ribosoma. El ARN mensajero lleva la información para la síntesis de proteínas al ribosoma y algo importante que se me olvidó mencionar es que la ARN polimerasa reconoce un sitio específico en el ADN y es al que se le llama promotor, y a partir de este es que se hace una copia o un complemento, el cual el ARN mensajero es encargado de llevar hacia los ribosomas para la síntesis de proteínas. El conjunto de genes que son transcritos en un único ARN mensajero y que por lo tanto pues se expresan en conjunto, se denominan operones. Operones. El operón no es más que el conjunto de genes que son transcritos en el ARN mensajero que va a llegar al ribosoma para la síntesis de proteínas. El segundo paso es la traducción. En la traducción, pues es un proceso por el cual el ARN mensajero llega al ribosoma. En el ribosoma vamos a tener un segundo ARN que es ARN ribosómico. El ARN de transferencia. Los cuales son los encargados de hacer la lectura del código genético que fue dado por el ARN mensajero. ¿Estamos claros, chicos? A ver, nuevamente. Para que se pueda dar, una vez que se da la replicación, para que se pueda dar la expresión de los genes, el genotipo y fenotipo, entonces se dan dos procesos, la transcripción y la traducción. En la transcripción tenemos la ARN polimerasa que va a sintetizar un producto complementario a una cadena de ADN que va a usar como molde. Una vez que ya se sintetiza o que se tiene el ARN molde, el ARN mensajero es el encargado de llevar esta síntesis de ADN molde hacia el ribosoma. Estando el ribosoma, bueno, ahí vamos a tener dos cosas. A la hora de que el ARN polimerasa reconoce este sitio blanco, ¿verdad? Para realizar la copia molde, ¿verdad? Entonces, actúa como un promotor, Y una vez que se hace el complemento del ADN, entonces, este complemento es transportado por el ARN mensajero que lleva la síntesis complementaria hacia el ribosoma. Y al conjunto de genes que son transcritos en un único ARN mensajero se le denomina operón.
Estando una vez el ARN mensajero en los ribosomas, vamos a tener ARN ribosómico y el ARN de transferencia. Estos son los encargados de realizar la lectura del código genético dado por los tripletes de nucleótidos o codones portadores por el ARN mensajero. Además, son los encargados de la escritura de la secuencia correspondiente de los aminoácidos en el producto final. Hola, siento que estoy sola. ¿Se fueron, chicos? Dígame. Cuando mencionaba las funciones de las ARN polimerasas, ¿siguen siendo las mismas que se estaban mencionando, la 1 y la 3? No. Acuérdense que en la replicación yo hablo de ADN polimerasas. Aquí yo estoy hablando de ARN polimerasas, que son las que van a... Estamos en la transcripción. Estamos en la transcripción. La ARN polimerasa va a reconocer un sitio específico en el ADN. Se va a llamar, es una especie de promotor o regulador, ¿verdad? Y se va a comenzar a dar el proceso de transcripción de la cadena molde de ADN para que después el ARN mensajero lleve este conjunto de genes que han sido transcritos de la cadena de ADN molde hacia el ribosoma. ¿Ok? Una vez que el ARN ha llevado este conjunto de genes hacia el ribosoma, vamos a comenzar el proceso de traducción, el cual va a estar dado por el ARN ribosómico y el ARN de transferencia, los cuales son los que van a encargarse de realizar la lectura y escritura de todos los tripletes de nucleótidos o codones o las secuencias correspondientes de aminoácidos para dar lugar al producto polipeptídico final o la síntesis del producto polipeptídico final y que se dé la síntesis de proteína. Algo importante es que en las células procariotas, como es el caso de las bacterias, la transcripción y la traducción se da de forma simultánea prácticamente, y ya que no tiene que primero darse la salida del ARN mensajero del núcleo y hasta, sino que se da prácticamente de forma, por decirlo así, de forma paralelo. Y esto beneficia a las bacterias ya que les permite poder sintetizar proteínas que le confieran a lo mejor cierto grado de protección o estabilidad en las condiciones del medio en que se encuentren. Ok. Entonces ya hablamos de cromosomas, hablamos de la replicación, que una vez que se da la replicación, pues se tiene que dar la expresión tanto genotípica como fenotípica y por lo tanto hablamos de transcripción y traducción. Pero, sin embargo, el ácido nucleico de las bacterias no solamente está en los cromosomas, también puede estar contenido en elementos extracromosomales, como son el caso de los plásmidos, que no son más que segmentos de ADN circulares de doble hebra, que se autoduplican independientemente del cromosoma. Estos llevan información genética, que no es esencial a la célula, pero pueden proporcionar una ventaja selectiva a las bacterias que las poseen. Ejemplo de esto es las múltiples genes de resistencia a antibióticos
que se han transmitido entre bacterias por medio de plásmidos. Existen, bueno, los plásmidos pueden codificar 3 grupos de genes. Uno, que son los de autorreplicación. 2, que son los responsables de sus caracteres fenotípicos, es decir, resistencia antibiótica, producción de toxina, y los que intervienen en la transferencia y formación de pilis y proteínas asociadas. Existen diferentes tipos de plásmidos. Están los plásmidos R, que son los que están asociados a la resistencia a los antibióticos, ejemplo en el caso del Staphylococcus. Los plásmidos productores de antibióticos, como los Streptomyces, los presentes, perdón, en Streptomyces, los plásmidos productores de bacteriocina y los plásmidos de virulencia, en el caso, por ejemplo, de enterotoxinas y hemolicinas en el E. coli. Y tenemos plásmidos denominados episomas, que no son más que plásmidos que tienen la capacidad de integrarse en el genoma, quedando bajo su control de replicación. Entonces, los plásmidos, vamos a repetir, los plásmidos son segmentos de ADN circulares de doble hélice que se autoduplican independientemente del cromosoma y que estos pues llevan información genética que no necesariamente es esencial para la célula, pero sí pueden darle ventajas o proporcionar ciertas ventajas selectivas a las bacterias que los contengan. Ejemplo, son aquellos plásmidos relacionados a los genes de resistencia a antibióticos en las bacterias. Otro elemento extracromosomal son los tramposones. Estos elementos, también llamados genes saltarines o secuencias de inserción, son elementos genéticos móviles que pueden transferir el ADN dentro de una célula de una posición a otra, como lo vemos aquí esquematizado en esta filmilla. Tenemos no sé si pueden ver en verde, ¿verdad? Un tramposón que es capaz de saltar y insertarse en un ADN nuevo. Entonces, repito, los tramposones son también llamados genes saltarines o secuencias de inserción. Estos son elementos genéticos móviles que pueden transferir ADN dentro de una célula de una posición a otra en el genoma o entre diferentes moléculas de ADN, como es el caso de la imagen que tenemos en la diapositiva. Existen diferentes tramposones. Tenemos tramposones complejos, tramposones asociados a FAO. Las secuencias de inserción y los tramposones pues llevan genes que codifican una transposasa, que es una enzima requerida para que se pueda dar la transposición de este segmento denominado tramposón. Las secuencias de inserción se conocen como el tipo más simple de tramposón pues, y no llevan otra información genética que la requerida para desplazarse de un lugar a otro. Estas se encuentran tanto en el ADN cromosómico como plasmídico, así también como en ciertos bacteriófagos. Existen también los tramposones complejos. Estos son más largos que las secuencias de inserción y llevan otros genes, algunos de los cuales van a conferir propiedades importantes al organismo que los contenga. Los tramposones también tienen genes que les permiten no solo moverse de un sitio a otro del genoma bacteriano, ¿verdad? Sino también transferirse de una bacteria a otra. Entonces, entendemos los tramposones.
Son elementos genéticos extracromosomales de las bacterias, son elementos genéticos móviles, ¿verdad? Que son llamados también genes saltarines o secuencias de inserción. Estos pueden transferir el ADN dentro de una célula de una posición a otra en el genoma o entre diferentes moléculas de ADN, que es el caso que tenemos en la diapositiva. Existen tramposones complejos, tramposones asociados a fagos. Estos tramposones codifican o llevan genes que codifican a una transposasa, que es una enzima que tiene que estar presente o que es fundamental para que se pueda dar la transposición de estos elementos. Dicen una pregunta. Dígame. Debido a la función de los tramposones, ya que dice que pueden transferir ADN dentro de una misma célula, o sea, cambiar de posición. Una posición del ADN a otra. O bien, eso no puede conllevar a mutaciones o algo así. No le entiendo bien, se corta, dígame. Que si eso puede llevar a alguna mutación, por lo que se está cambiando. Exactamente. Producto de esto puede darse una mutación. Exactamente. Muy bien, me gusta que estén atentos. Ok, entonces, hablamos de la replicación, hablamos de los procesos de expresión de genes, ¿verdad? Pero en bacterias también tenemos que hablar sobre el hecho de que existan mecanismos que les permitan o que les confieren la transferencia de información genética, ¿verdad? Este intercambio genético normalmente es unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una determinada polaridad existiendo células donadoras y células receptoras. El intercambio del genoma de una célula a otra no suele ser completo, sino que parcial. Y siempre tiene que haber una célula donadora y una célula receptora. Estos mecanismos de transferencia pueden ser, estos mecanismos de transferencia genética, ¿verdad? Pueden ser por conjugación, transformación o transducción. El mecanismo de transferencia genética por conjugación, pues es el proceso en el cual las células bacterianas pueden intercambiar material genético cuando dos bacterias tienen contacto entre ellas a través de elementos como pilisexual, ejemplo de esto, ¿verdad? En el caso de las gram negativas. En la filmilla tenemos una célula donadora que contiene el pilisexual y una célula receptora, ¿verdad? Que si se fijan, la célula donadora contiene el factor F o el factor sexual y la célula receptora carece del mismo. Se da una unión por medio del pilisexual y se hace la transferencia del factor F. Se comienza a dar la transferencia, ¿verdad? Y una vez que se ha concretado, se cierra el puente de conjugación y ambas bacterias llegan a tener el factor F. Entonces, se conjugan o se unen ambas bacterias, una tiene la información, la otra carece, por medio del pilisexual se comienza a dar el intercambio del material de información que se esté transfiriendo. Una vez que ambas bacterias o que se ha terminado de dar dicha transferencia, ambas bacterias contienen el mismo elemento. ¿Más o menos lo entendemos? ¿Lo entendemos el proceso de conjugación? ¿Sí? Bien.
Ok. Entonces pasemos a la transformación. En la transformación vamos a tener la transformación de bacterias con la capacidad, a ver, en este proceso se va a dar la transformación de bacterias como la capacidad que presenta una bacteria para incorporar un fragmento de ADN que se encuentra en el medio externo. Entonces, tenemos fragmentos de ADN de una célula donadora, ¿verdad? Tenemos una segunda célula bacteriana que va a ser la receptora, tiene la capacidad, la célula receptora tiene la capacidad o mecanismos para captar este ADN que está circulante en su alrededor, ¿verdad? Ay, me fui, ¿verdad? Que está libre. La membrana o la bacteria receptora tiene los mecanismos para captar el ADN a través de sus envolturas externas e introducirlo hacia su interior. Y una vez que está introducido en su interior, este segmento de ADN que proviene del medio y que ha sido captado y que ha sido integrado hacia el interior de la célula receptora, es capaz de ser recombinado dentro del ADN de la bacteria receptora, formándose una célula transformada. Entonces, tenemos en la transformación, que es el proceso en el que se da la transformación de una bacteria, como la capacidad que presenta una bacteria para incorporar un fragmento de ADN que se encuentra en su medio externo. Este fragmento de ADN del medio externo ha sido donado por una célula bacteriana X. Las envolturas externas de la bacteria receptora son capaces de internalizar este fragmento de ADN. Una vez que se ha internalizado el fragmento de ADN, la bacteria receptora es capaz de recombinarlo en su cromosoma y incluirlo, formándose una célula transformada. ¿Más claro? Hablemos de la transducción, que es otro de los procesos de transferencia genética que se da en las bacterias. Y este se define como la transferencia de material genético de una bacteria a otra por medio de un bacteriófago. ¿Qué es un bacteriófago? Pues son virus bacterianos que pueden sobrevivir fuera de la célula huésped porque el genoma ADN o ARN está protegido por una capa de proteína. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacer la transferencia? Pues entonces, existe un ciclo lítico del bacteriófago y un ciclo lisogénico. Puede tener cualquiera de los dos. Entonces, cuando el bacteriófago tiene el ciclo lítico, el bacteriófago ha obtenido información genética de una bacteria previa. Llega a una nueva célula bacteriana, introduce su material genético. Este material genético no utiliza, no se incluye o no se incluye en la información genética de la nueva bacteria receptora, sino que se comienza a dar la replicación de nuevos bacteriófagos. El bacteriófago utiliza prácticamente la bacteria, no incorpora su material genético a la bacteria receptora nueva, sino que ocupa todo el material de la bacteria receptora para formar nuevas grandes cantidades de nuevos fagos, de copias de nuevos fagos. Y se da la destrucción de la bacteria
dejando libres grandes cantidades de copias del bacteriófago que liberó su genoma en esta bacteria. Esto es el ciclo lítico. El ciclo lisogénico es que tenemos un bacteriófago que inocula su material genético dentro de una bacteria receptora. Esta bacteria receptora tiene mecanismos que le permiten integrar este material genético a su cromosoma, ¿verdad? A su cromosoma. Y a partir de esta, ella ya lleva una nueva información genética que es capaz de transmitir de una bacteria a otra. ¿Okay? Entonces, en la transducción se define como el proceso de transferencia de material genético de una bacteria a otra, haciendo uso, podríamos decirlo así, de un vector, en este caso un bacteriófago. Los bacteriófagos pueden tener un modo de propagación de este material genético, ya sea lítico o lisogénico. Lítico es cuando el bacteriófago utiliza solo inocula su material genético, utiliza la bacteria solamente para replicarse, ¿verdad? Y luego destruye la bacteria y deja libre un montón de copias del bacteriófago que se replicó. Ahora, el ciclo lisogénico, pues no es más que cuando un bacteriófago inocula su material genético en una bacteria. Esta bacteria tiene mecanismos que le permiten integrar esta información genética hacia su cromosoma, y una vez que ya lo tiene internalizado en el cromosoma, es capaz de transferirlo de una bacteria a otra. ¿Estamos claros, chicos? ¿Estamos claros? Ahora, la integración de un fago al genoma bacteriano se puede dar en regiones predeterminadas o al azar. Y existen dos tipos de transducción. Una generalizada, si los fagos transfieren genes con secuencias aleatorias a causa de un almacenamiento accidental del ADN del huésped. Y una especializada, si los fagos transfieren genes específicos del ADN del huésped. Existen, solo para dar un ejemplo y ir finalizando, existen varios géneros con especies que poseen sistemas naturales de transducción, como es en el caso de la Salmonella y la E. coli. En el caso de la E. coli tenemos el fago T4 de E. coli que permite la transducción, el proceso de transducción en la bacteria. Bueno, chicos, me pasé, no, estoy puntual. Bueno, chicos, fue un gusto. Acuérdense que esto es solamente una pauta para que ustedes vayan a hacer un autoestudio y complementar la información sobre genética bacteriana. Espero que no se me hayan dormido porque siento que estoy hablando sola. Pero fue un gusto y muchas gracias. Oye, nos vemos, creo que ahora me toca hasta octubre. Entonces nos vemos en octubre porque creo que ya no participo más en lo que son las actividades de laboratorio y clase práctica. Creo que ya terminaron las clases prácticas, así que nos vemos hasta la siguiente conferencia. ¿Están ahí todavía o sigo hablando sola? Sí, aquí estamos. No, aquí estamos. No, doctora, aquí no, licenciada, aquí estamos. Ok, chicos, fue un gusto. Ahorita que termine de hacer la grabación, entonces les va a caer la conferencia grabada a sus correos, ¿oyeron? Okay. Cualquier cosa, estoy a la orden. No se desconecten que voy a hacer la descarga de la asistencia. ¿Estamos? Ok.
Entonces ya tengo lista la descarga de la asistencia y vamos a tener la grabación para que les caiga a sus